ustedes. Les agradecemos mucho que hayan dado esta respuesta a la solicitud y la convocatoria que hizo el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana para esta rueda de prensa. Nosotros, como ustedes sabrán, nos reunimos el viernes, ahí ya el compañero Agustín Flores les dará algunos elementos en una intervención. Nos reunimos el viernes para instalar el Comité de Huelga Nacional. Nosotros el año pasado hicimos un pacto en Chapultepec. Las tres vertientes que hoy me acompañan aquí en la mesa, compañero Carlos Galindo del ESUNA y el compañero Hinojosa de la CONTU, son compañeros que representan, por un lado, la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios y, por otro lado, la Confederación Nacional también de Sindicatos Universitarios. En este caso, si me permito decir que vengo pues, en calidad de Secretaria General del SITUAM, sin embargo, también formamos parte de lo que es la coordinadora, que muchos conocen como la CENRESIC. También nos acompaña aquí el compañero Luis Bueno, que forma parte de la coordinadora de la CENRESIC. Y que es una coordinadora que pues también pretende aglutinar parte importante de los sindicatos universitarios, de los sindicatos que hacen investigación, que desarrollan la cultura y que están presentes en la vida finalmente cultural y educativa de este país, ¿no? En esta reunión que tuvimos el viernes, bueno, surgieron varias cuestiones. Hubo una publicación el siguiente día por parte de la jornada. Seguramente muchos de ustedes la pudieron ver, y bueno, ahí la propuesta es que efectivamente que nosotros pudiéramos converger en una serie de esfuerzos, de acciones para poder emprender una actividad mucho más intensa en torno a todo eso que estamos viviendo como problemáticas laborales, presupuestales en todas las universidades públicas, ¿no? La propuesta que tenemos de mecánica de trabajo es que nosotros pudiéramos primero escuchar los pronunciamientos de parte de los compañeros, bueno, primero que se presentaran todos, ¿no? Que nos vamos presentando para que todos ubiquen quiénes están de qué organización. Posteriormente, que pudiéramos tener la participación de algunos que quisieran tomar la palabra para contextualizar justamente lo que es este objetivo central, que es también presentarles principalmente lo que ha sido nuestro emplazamiento a huelga por revisiones contractual y salarial, pero que en días pasados metimos también en la Junta un emplazamiento por violaciones al contrato colectivo de trabajo, porque traemos rezagos pues ya históricos a esas alturas, ¿no? Con una serie de prestaciones, con una serie de derechos que la Universidad Autónoma Metropolitana pues está violentando a sus trabajadores. Y entonces, pues toda esta información si la quisiéramos dar como cierre de esta mañana, para que los medios que nos acompañan, y ahorita también se pueden presentar, y que seguramente se sumarán más, y que estamos también pensando en hacer una publicación en el proceso. Creemos que es importante que nuestra lucha se dé a conocer, y que en ese sentido pues tengamos presencia en los medios de comunicación más importantes de este país. Yo les pediría, si gustan, que el compañero Agustín, bueno, que se vaya presentando, y que después Agustín nos acompañe en esta moderación de la rueda de prensa. ¿Empezamos? ¿Empezamos por acá o por allá? Creo que tenemos que empezar por acá, porque la mayoría de acá ya desayunó. Los de acá afuera se fueron. Sí, a ver. Si hay otro micrófono, permítanme, si hay otro micrófono inalámbrico, Luis. Permítanme un segundito, adelante, buen provecho, sigan disfrutando sus alimentos, que parece que sí salió aquí en este hotel. ¿Tenemos otro micrófono, Luis? Que no hay nadie. Bueno, mientras nos logramos conectar, podríamos darle la palabra al compañero
Ah, bien, ya, parece que ya. ¿Sí? Pero empezaríamos con el extremo. ¿Sí sirve? Si no, voy a tomar. No, no sirve. ¿Me tomen usted? Sí, bueno. Es compañera del Situar. Sí. Es afiliada. Bueno, pero préstale pero que se presente, que se presenten de allá para acá todos. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Lourdes López Ángel. Soy de la UAM Azcapotzalco. Afortunadamente, en una asamblea ya quedé como representante de FECHEX junto con mi compañero, otro compañero. Y esperemos que esta reunión sea muy provechosa y llevemos información a nuestros compañeros, compañeras y compañeros. Y bienvenidos, buenos días. Buenos días, yo soy la doctora Carolina Rodríguez Navarro, del Sindicato de Profesores de la Universidad de Michoacán. Buenos días, soy el doctor José Luis García Barbosa, secretario de Relaciones Exteriores del Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Soy el maestro Juan Francisco Rivera Gómez, secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Un gusto y un placer expresar lazos fraternos con ustedes. Bueno, representante del Sindicato de la Universidad de Colima, el CITU, y responsable de la Comisión de Relaciones Exteriores de la CENSUSIC, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura. Sí, buenos días. Soy Otilia García Reyes, del Sindicato de Colegio de Bachilleres de Relaciones Solidaridad del Comité Ejecutivo. Buenos días. Buenos días, compañeros. Gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Zárate, secretario general del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres. ¿Ah, sí? ¿Me lo merece? Ah, soy Brenda Reyes, de Crítica Capital. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángeles Escobar, vengo de Notimedios. Buenos días, Carlos Guillén, secretario de Prensa del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Sí, buenos días, compañeros. Mi nombre es Luis Patiño, secretario de Prensa del CITUAM. Les damos la bienvenida a donde el CITUAM. Creo y consideramos que la lucha debe ser aglutinada, ya sean organizaciones, sindicatos, para unir fuerzas, compañeros. No estamos solos, la lucha sigue. Buenos días, compañeras y compañeros de las diferentes organizaciones. Mi nombre es Carlos Galindo Galindo, secretario de Relaciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el STUNAM, y estoy en representación de mi compañero secretario general, Agustín Rodríguez Fuentes, por lo cual aprovecho para ofrecerles una respetuosísima disculpa, y también estamos en representación de la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, de la cual forman parte mis compañeros del Colegio de Bachilleres y mis compañeros de Tabasco, que hoy están aquí. Bueno, yo ya no me presenté, pero soy Rosana Guevara, secretaria general del CITUAM. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Arturo Hinojosa Loya, soy secretario técnico de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios y representante del secretario general de esta organización, el ingeniero Enrique Levet Gorospe, y les manda un fraternal saludo a todas y a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, compañeras y compañeros. Mi nombre es Agustín Flores González, secretario de Relaciones y Solidaridad del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, CITUAM. Buenos días, Delia Barrera, militante del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM. Gracias a todos por su apoyo solidario. Martín Torres, reportero de Página Ciudadana. Rosa María Patiño Salgado, soy trabajadora de la unidad Iztapalapa, soy delegada del Departamento de Intendencia. Sí, buenos días, Denis García, informadora de la doctora
Rosana Guevara. Compañeras y compañeros, buenos días. Su servidor José Luis Telles Ortega, secretario de Relaciones Exteriores y Alianzas del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y miembros de la Unión Nacional de Trabajadores. Reciban un solidario abrazo y la mejor de las suertes en este esfuerzo. Que todo sea coronado con éxito, compañeros. Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Petronilo Ramírez Celestino, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Buen día a todos. Mi nombre es Alejandro Pérez Hernández, secretario de Relaciones Exteriores del Estayujar. Buenos días, mi nombre es Adolfo Rodríguez Hernández, secretario de Conflictos del Estayujar. Buenos días a todos, gracias por la invitación que nos hace el SITUAM, a través del compañero también Carlos Galitos. Mi nombre es Lorenzo Román Arias, secretario general del Estayujar, Tabasco. Bueno, compañeros, de acuerdo a la mecánica que propusimos, estaríamos en este momento dándole la palabra a los representantes sindicales que vienen de universidades, sobre todo ya sea estatales o de aquí de la Ciudad de México, y que traen cierta conflictividad o ciertos problemas, porque creemos que es muy importante pues hermanarnos todos en esta lucha por la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Pues entiendo por la presentación, están compañeros de Tabasco, están compañeros de Zacatecas, están compañeros de Michoacán, están compañeros representando también a Colima. Entonces, si quisiéramos hacer nada más una presentación breve de las principales problemáticas que estamos teniendo en nuestros estados, en nuestras universidades, y si hay también alguna iniciativa, pues adelante. Yo le daría la palabra al compañero de los compañeros de Michoacán, si quieren, después seguiría Zacatecas, bueno, ustedes se organizan, pero bueno, va el micrófono para allá. Bueno, reciban un cordial saludo del secretario general del SPUM, el doctor Mauricio Anaya Sánchez, también de parte de todos mis compañeros del SPUM. En el caso de la Universidad Michoacana, especialmente en los últimos 5 años, ha atravesado por conflictos, especialmente falta de liquidez de pagos, especialmente a fin de año. Esto se agudizó el año pasado, a partir del 31 de octubre del 2017, en la cual pues no hubo el recurso económico para poder dar las quincenas a todos los trabajadores y académicos de la Universidad Michoacana. Esto inició una lucha en la cual los sindicatos, especialmente el SPUM y el SUEUM, el sindicato hermano de nosotros, emprendimos un paro de brazos caídos. Esto conlleva pues acciones que hemos realizado durante pues todo prácticamente el mes de noviembre, diciembre y enero, ¿no? En la cual pues vimos el retraso en el pago de las quincenas, incluso la quincena del mes de octubre se nos vino pagando hasta noviembre y en plazos, ¿no? En dos abonos, ¿no? Entonces hemos tenido situaciones muy delicadas. Por ahí lo pendiente que teníamos era el aguinaldo, canasta navideña, que era uno de los también de los pagos pendientes. Apenas este fin de semana, el viernes, el rector de la universidad pues nos gira un oficio en el cual pues hay esa promesa de pago. Todavía apenas se está dando, creo, el depósito de algunos compañeros en cuestión del aguinaldo, solamente una parte, no se nos está pagando como debiese. Por ahí pues tenemos varias cláusulas violentadas en nuestro contrato colectivo. También la situación de emisión de tarjetas de banco en la quincena del mes de diciembre sin autorización del profesor, lo cual también violenta a nuestro contrato colectivo, ya que pues como sabemos, en el caso de los depósitos a banco, pues tiene que ser consentido por parte del trabajador. Entonces vemos que hay un abuso muy grande con respecto a las autoridades. Hemos mantenido nuestro movimiento en
en espera de pago. Todavía continuamos en paro de brazos caídos. Ahora llamamos este movimiento en espera de pronto pago, por una situación también que el jurídico del sindicato nos propuso, de que se cambiara esa estrategia, ya que nosotros en este momento tenemos emplazada a la Universidad Michoacana para el día 19 de febrero de este año para revisión contractual. También tenemos para violaciones y aumento salarial. En el caso de nuestro contrato colectivo es anual, la revisión no es bianual como muchos sindicatos, es de manera anual. Nosotros vemos como una situación vamos muy aguda, sobre todo de falta de apoyo por parte de las autoridades, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Hemos tocado puertas, hemos hecho marchas. La última marcha que realizamos, en la cual tuvimos el apoyo fraterno de muchos sindicatos en Michoacán, entre ellos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. También tuvimos al Frente Cívico Social, a nuestro sindicato hermano, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, y en esta lucha estuvimos prácticamente casi 30,000 gentes marchando en la ciudad de Morelia, en demanda al pago de aguinaldo y prestaciones. No éramos la única sector educativo en Michoacán que estamos atravesando con este problema. También están los subsistemas. Nosotros pertenecemos a un frente estatal de sindicatos de educación media superior y superior, FESEMS, y hemos recibido también el gran apoyo a través del líder, Gerardo Bolaños, para poder nosotros tener estas demandas, atenderlas. También Víctor Zavala, que es de la Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación, hemos tenido un gran apoyo por parte de los compañeros y los subsistemas, lo que es bachilleres, telesecundaria, el CADMI, y hemos hecho frentes comunes en esta lucha. Todavía no se repara esta situación de pago. Hay la promesa de que se concluya el pago el 25 de enero, lo cual pues estamos pendientes. De hecho, el próximo mañana, día lunes, a las bases a los compañeros sindicalizados, se les va a hacer preguntas y retomamos clases, o definitivamente esperamos a que se cumpla lo establecido en relación al pago del próximo día jueves. Entonces está haciendo un referéndum para el día de mañana para poder observar esa situación si regresamos a nuestra actividad económica. Nosotros vemos como responsable de esta situación al rector de la universidad, para que pues realmente atiendan nuestras justas demandas, que son legales, en el caso de nuestro contrato colectivo y en el caso de la Ley Federal del Trabajo, que establece el pago del aguinaldo y prestaciones, como fecha era el 20 de diciembre, el punto legal, más en cambio pues no se logró así. Entonces estamos en lucha. Gracias. Ahora sí, creo que ya. Gracias, compañeros. Bueno, yo propuse un orden, pero definitivamente ustedes pueden decidir. Puede ser el compañero de Zacatecas. De parte del doctor Pedro Martínez Arteaga, nuestro secretario general, les envía un fraterno saludo. Igual mis compañeros integrantes del comité ejecutivo. Hay una gran incertidumbre de parte de los académicos y administrativos, en la parte de que ya desde el mes pasado, noviembre, hubo la retención de nuestro salario por un día. Entonces nosotros el año pasado, el mes de noviembre, marchamos. Fue cuando también compañeros de la CONTU hicimos una visita al Senado, en la cual exigíamos el apoyo para las universidades en este tipo de problemas estructurales, que no solamente Zacatecas es partícipe de ellos, sino hay varias universidades dentro del país que tienen problemas estructurales por diferentes situaciones, que los profesores no tienen que estar pagando las consecuencias. Pues obviamente somos los que estamos frente a clase, frente a nuestros alumnos, y no somos nosotros quienes, ¿sí? Pero sí necesitamos el apoyo de la federación y principalmente del Estado a ese recurso que es necesario para la educación principalmente. El pasado mes de noviembre nosotros emplazamos a huelga, o hicimos el plebiscito, y bajo una situación muy complicada se definió
un de 3,000 docentes, se definió que no íbamos a huelga por 11 votos. O sea, estamos hablando que hay una diferencia muy pequeña entre la gran inconformidad que existe en la comunidad y la incertidumbre hacia nuestro salario. Entonces, 11 votos no definen prácticamente nada. Hay una comunidad molesta, con cierta incertidumbre, y sobre todo el día 16 de febrero ya estamos emplazados a huelga. El día 15 tenemos el plebiscito y se ve un panorama complicado, ¿sí? Actualmente se nos debe al sindicato de académicos en prestaciones alrededor de 111 millones de pesos, y entonces vemos que es complicado para la rectoría una gestión de ese tipo, pero sobre todo que estas prestaciones los académicos ya las hemos devengado. O sea, es nuestro trabajo, lo hemos desquitado. También como sindicato hemos hecho un esfuerzo, a pesar de que hay varias voces en contra, hemos hecho un esfuerzo de no afectar a nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes nos han visto afectados por paros, pero sin embargo hay un grupo de docentes que obviamente entendemos la situación. Tuvimos cerca de 10 días de un paro de maestros que pertenece al programa de estímulo docente, en lo cual ellos, por ser investigadores, pertenecen a un cierto nivel, pues se les paga un estímulo. Sabemos que el sindicato, por reglas de operación en la federación, no puede ser partícipe de sus movimientos. Nos expresamos obviamente a favor de su movimiento, pero no podíamos apoyarnos porque en alguna de las reglas de la normatividad de este programa de estímulo docente establece que si se veía afectado por movimientos estudiantiles o por situaciones sindicales, se les retiraba el recurso. Entonces nosotros hicimos un pronunciamiento, no solamente que estábamos de acuerdo en sus exigencias, que son muy de programa de docentes de estímulos, que no son tampoco pocos, son 514 maestros, o sea, es un gran número de docentes que pertenecen a este programa, pero que principalmente nuestra comunidad docente de 3,000 docentes estamos preocupados, ¿no? Hasta ahorita se nos ha pagado solamente el salario. Hay muchas prestaciones que se nos deben, pero vemos un panorama igual complicado para cierre de año. O sea, no puede ser también posible que se nos haya utilizado un presupuesto tan pobre por parte del Estado y la Federación nos haga oídos sordos a ello. Entonces estamos aquí para ser solidarios también con su emplazamiento a huelga del CITUAM y las acciones que de ahí se deriven con la CONTU, la FENSU y con la CINSUSUI. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, compañero. Sí. Tabasco. ¿Sí? Una vez. Y bueno, buenos días a todos. Igual reciban un afectuoso saludo de los compañeros del Estayujat de Tabasco. En el caso de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ahí existen dos sindicatos: el sindicato administrativo, que es al que pertenecemos nosotros, el Estayujat, y el sindicato de profesores, que es el Estayujat. Ahí a nosotros nos ha tocado una eterna lucha desde que se fundó nuestra organización sindical, porque bueno, nunca hemos podido coincidir las dos organizaciones sindicales. Por un lado, nosotros, los del Estayujat, defendemos siempre la universidad pública, defendemos el salario de los trabajadores, tanto en las mesas de negociaciones con la institución, como nuestro método de lucha que utilizamos las organizaciones democráticas: salir a demandar a las calles, denunciar la corrupción en las diferentes esferas de gobierno de la misma institución, y bueno, defender y exigir el derecho de los trabajadores como un derecho que nos corresponde por pertenecer principalmente a este país y además trabajar en una institución de educación superior. Y bueno, eso nos los demanda la base trabajadora, es parte de nuestra doctrina de la revolución sindical, defender la lucha de los trabajadores, esa conquista que ha costado mucho a lo largo de los años
de nuestra organización sindical, 44 años prácticamente de existencia. Entonces, en esa parte nosotros hemos luchado mucho, no hemos coincidido en defender la universidad pública. Por un lado, nosotros hacemos todo ese esfuerzo, ¿no?, de buscar lazos con la otra organización sindical, y por otro, no se ve ese esfuerzo ni esa defensa de la universidad pública. Entonces, se nos complica más la lucha interna dentro de la organización sindical, cada quien en su trinchera. Y el año pasado, a nosotros, al igual que los compañeros que acaban de comentar, la información de su sindicato, no se nos pagó como corresponde de acuerdo al contrato colectivo de trabajo. Hicimos una movilización el día 19, que era la última fecha que nosotros íbamos a laborar, cerca de 7 o 8 horas, cerrando la avenida Universidad, y posteriormente cerramos 4 carriles de una zona muy fluida dentro de la ciudad, fuera de la universidad. Al día siguiente se acordó que nosotros tendríamos que exigir de nueva cuenta a la institución, y bueno, volvimos a cerrar los carriles más importantes de la ciudad. Esa fue una presión que nosotros hicimos en el transcurso del día 20, desde las 9 de la mañana prácticamente hasta las 2, 3, 4 de la tarde que estuvimos ahí. Y bueno, ya con la presión de los trabajadores, estaban muy molestos, ya habíamos agotado el diálogo con la Secretaría de Gobierno, en donde pues la posición de ellos fue en el sentido de que la universidad tenía que darle una salida. Más bien fue una reunión para que nosotros agotáramos y no dijeran que los trabajadores somos intransigentes y no agotamos todas las vías del diálogo. Prácticamente fue el caso de la posición del secretario de Gobierno, una amenaza hacia los trabajadores de reprimir en caso de que nosotros cerráramos la avenida dentro del centro de la ciudad. Y bueno, al final de cuentas así se dio, cerramos las avenidas, hubo mucha presión, fueron condiciones favorables para nosotros porque bueno, al final la universidad nos pagó como corresponde al contrato, que para el mes de diciembre la universidad se obligaba a pagar a sus trabajadores 58 días de salario, y en el mes de enero los siguientes 28 días restantes. Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos, y les comento que fue favorable para nosotros porque la mayoría de las organizaciones o de las instituciones del Estado ya habían salido de vacaciones. Ese día prácticamente hubieron 4 cierres dentro de la zona del municipio del centro, en los diferentes lugares de la ciudad, y pues, al día siguiente ya también había planeado los policías, que también no le había pagado el gobierno del Estado, cerrar una parte de la ciudad. Entonces, esa presión hizo que, para el caso del Estayuhat, a nosotros nos cubriera la institución ese pago. Y bueno, para nosotros es muy importante que, en este caso, estas reuniones sean de mucha importancia, porque los trabajadores tenemos que unir lazos en torno a la lucha. Nosotros ya hicimos nuestra demanda ante la institución el 6 de diciembre por revisión salarial. Sin embargo, sabemos que sí se va a complicar las negociaciones, se va a complicar toda la problemática que hay a nivel nacional con las revisiones salariales. Pero bueno, lo importante aquí es que exista esa unidad dentro del sindicalismo universitario, que por un lado no luchemos cada quien en su trinchera, todos debemos defender la universidad pública, el presupuesto público y el salario de los trabajadores. Eso es muy importante. Y también, bueno, que la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios y demás organizaciones sindicales a nivel nacional también se unan en el sentido de que hay que darle respaldo, si es posible sesionar en los estados donde hay problemas con las universidades públicas, hay que ir. Es muy importante esa parte, no dejarlos solos, no dejarlos aislados, porque bueno, la federación se reúne aquí en el centro de la República, pero no es lo mismo aquí que ir a un estado y en donde todos
nosotros, como representantes sindicales, les demos el respaldo a las organizaciones sindicales. Eso es un peso muy importante a favor de los compañeros sindicalizados que pasan por este problema, y además siempre estar al tanto de realizar algún pronunciamiento de parte de la Federación exigiendo al gobierno del Estado, a la Cámara de los Diputados locales, al gobierno federal, al mismo rector, que se resuelva la problemática de los trabajadores. Eso debe ser muy importante. Igual yo menciono esto en ese sentido, que es muy importante igual reactivar la lucha a nivel nacional. Se está mencionando ya de un Consejo Nacional de Huelga. Entonces creo que esa situación que tiene que ver con la organización de los trabajadores debemos exigir al gobierno federal. Todavía no se ha comentado mucho de poder, vamos a decir, emplazar a una huelga a nivel nacional al gobierno federal por aumento salarial de emergencia para los trabajadores. Y bueno, en ese sentido creo que tenemos que ir trabajando de la mano todas las organizaciones sindicales. Gracias. Quería yo pedirle, si no hay ningún inconveniente, que nos dieran algún pronunciamiento por parte del SITUAM con respecto al emplazamiento, digo en el caso personal de los medios, para que así nosotros ya llevábamos la propuesta, y en este caso ustedes seguir con su reunión, escuchando obviamente las propuestas y demandas de cada uno de ellos. De hecho, no hay inconvenientes de su parte. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Bueno, bueno, si nada, terminamos con la participación del compañero y ya de ahí retomamos las intervenciones por parte de los compañeros de otros estados. Sí. Yo, dando un poco lo que comentaba el compañero secretario general, quisiera decir, lo que él decía, la solidaridad de todas las organizaciones creo que es importante. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestro estado, la prensa y el gobierno desató una campaña de desinformación hacia nuestra organización sindical, donde ellos refieren que los sindicatos, tanto profesores como administrativos, somos trabajadores que tenemos privilegios en nuestros aguinaldos, en nuestras prestaciones. Entonces yo creo que sí es muy importante que nosotros contrarrestemos todo ese tipo de información que nada más sirve para confundir a la sociedad. Entonces esto es echarnos a la sociedad encima, decirlo que somos intransigentes, que no aportamos nada hacia la institución. Entonces yo creo que sí es muy importante, ¿no? Porque pues no son privilegios lo que tenemos, sino son conquistas laborales que pues hemos ido revisando año con año con la universidad. Y como yo les decía a una parte de los periodistas allá, que pues la universidad, cuando nos autoriza algún aumento, alguna prestación, lo evalúan, lo analizan muy bien, ¿no? O sea, no nos las dan, no hay coacción de parte de nosotros para que ellos nos den esas prestaciones. Entonces yo creo que es algo que está analizado, evaluado y está dentro del presupuesto de las universidades. Entonces ese es el tipo de desinformación que se está manejando en el estado de Tabasco con respecto a los trabajadores de los sindicatos. Entonces yo creo que sí es muy importante, ¿no? Porque se nos vinieron encima secretarios de ahí del estado, de la funcionarios públicos, periodistas. Entonces yo creo que sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que no confundan a la sociedad y nos echen a nosotros la culpa de todo esto. Y comparto la idea del maestro de que pues, hay que exigir a los rectores, pero yo creo que la lucha va más allá. Yo creo que es a nivel nacional, como bien decía mi compañero, hay que exigirle al gobierno federal. Yo creo que el día que pues hagamos una manifestación masiva, no sé, Zócalo de la ciudad, en algún lugar de la República, para que el gobierno vea que realmente estamos unidos como trabajadores de la educación, y que es una parte fundamental del país, la educación, que ellos pues creo que le están apostando a la privatización por todos los recortes que están haciendo. No creo que los rectores tengan a 100% la culpa, ¿no? Sino es parte también del gobierno federal en esta idea privatizadora que traen, ¿no? Entonces yo creo que quieren privatizarnos la educación y pues yo creo que ahí sí vamos a perder todos. Entonces yo creo que sí es bueno que hagamos un frente común donde todos podamos defender nuestras posiciones y defender a la universidad pública, que es pues lo único que nos queda ya, que no ha privatizado. Entonces
entes políticos. Yo les agradezco, muy amables. Muchas gracias, compañeros de Tabasco. Bueno, como ustedes sabrán, con respecto al SITUAM, al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Metropolitana, nosotros el 29 de noviembre ingresamos el emplazamiento por revisión contractual y salarial. Nosotros, posteriormente, el 20 ya prácticamente de este mes, ayer, sumamos otro emplazamiento por violaciones al contrato colectivo de trabajo, porque justamente vemos que está muy difícil la situación y tenemos del 50 Congreso General Extraordinario del SITUAM, pues el mandato de que también emplazáramos por violaciones al contrato. Nosotros hemos emprendido de tiempo atrás una lucha, ustedes nos han visto ahí presentes en las distintas universidades. Estuvimos en Tabasco el año pasado, estuvimos donde nos han invitado, ¿no? Fuimos a Querétaro, también nos invitaron los compañeros del sindicato de Querétaro, y bueno, el SITUAM ha estado presente donde se le invitaron y así va a ser en adelante. Me voy a permitir leer el boletín de prensa. Convocamos a los sindicatos universitarios del país a conjuntar esfuerzos y concretar acciones con miras a ensayar una huelga nacional de universidades públicas, SITUAM. Los trabajadores universitarios acusamos la mayor pérdida salarial de los últimos 15 años. Exigimos solución inmediata para las universidades que hoy, bajo el argumento de problemas presupuestales o de quiebra, les restringen sus derechos laborales y mutilan sus contratos colectivos de trabajo. El SITUAM demanda el 20% de incremento salarial, retabulación salarial para todos y cada uno de sus puestos de trabajo y la revisión contractual, que significa la revisión del contrato colectivo de trabajo. El SITUAM presentó un segundo emplazamiento a huelga por violaciones a su contrato colectivo de trabajo después de instalar en su sede el Comité de Huelga Nacional el 19 de enero. Demandamos que los candidatos a los diferentes puestos de gobierno se pronuncien sobre lo que está pasando en las universidades públicas y el efecto de las reformas estructurales, en particular de la laboral, la energética y de la seguridad social. Queremos saber qué le ofrecen a los jóvenes de este país en cuanto a educación superior y a los trabajadores del sector. El SITUAM convoca respetuosamente a todos los sindicatos universitarios de México a conjuntar esfuerzos y a coordinar acciones en el marco del Comité de Huelga Nacional Universitario y de los preparativos para una huelga nacional de universidades públicas. El comité se instaló el pasado viernes 19 de enero en la sede del SITUAM, con el objetivo de exigir en todas las revisiones salariales una solución a la situación que estamos viviendo en muchas universidades públicas de limitaciones presupuestales y en este mismo sentido de conseguir dentro de nuestras revisiones un salario remunerador y el goce pleno de derechos y prestaciones para todos los trabajadores del sector. En síntesis, para exigir desde esta instancia político-sindical condiciones de trabajo que dignifiquen el trabajo universitario de administrativos y académicos. Esta convocatoria la hacemos también desde el seno de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de la Educación Superior y Centros de Investigación y Cultura, la CENSUESIC. Estructura y plataforma política que ha constituido una organización convergente de organizaciones y una opción colectiva para detener el fuerte golpe a la educación pública superior que impone el gobierno de Enrique Peña Nieto y los gobiernos panistas, que buscan sumir a las universidades públicas en un proceso de deterioro y que argumentan tramposamente que la razón de las crisis financieras radica en el disfrute de prestaciones y derechos laborales, nada más falso e insostenible. Lo que buscan los gobiernos, principalmente panistas y priistas, por instrucción del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, es privatizar la educación universitaria, restándole presupuesto a las universidades federales y estatales. Las universidades públicas no son negocio y por tanto jamás podrían estar en crisis, sino en todo caso con presupuestos insuficientes, los cuales son decididos desde Hacienda, la SEP, el Ejecutivo y la Cámara de Diputados. En todo caso, la baja actual y en el futuro inmediato de las rentas petroleras por la reforma energética es parte importante de la explicación en las restricciones presupuestales y no los derechos laborales ni el derecho a una educación universitaria de calidad que tienen los sectores populares y la sociedad mexicana en general. Las universidades son fundamentales para el desarrollo del país.
La coordinación política y organizativa de los sindicatos universitarios en CENSUICIC y otras vertientes del sindicalismo universitario como la FENSU y la CONTU surge como una necesidad ante el detrimento del salario y las prestaciones de los trabajadores universitarios, pues el gobierno federal no tiene la intención de mejorar el salario de los universitarios. El gobierno de Peña Nieto pretende imponer un tope salarial de 3.4%, como el que le impuso a la UNAM, tope que desde este momento rechazamos para la UAM, pues la inflación del año pasado fue de 6.77% y significa un rezago de inicio para estas negociaciones salariales universitarias que arrancan con un salario ya degradado de nuestros de por sí magros ingresos. Demandamos que el gobierno federal y los gobiernos estatales dejen de mutilar los contratos colectivos de trabajo universitarios conformados por décadas de lucha del sindicalismo universitario y de estrangular financieramente a las universidades de Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Morelos y Oaxaca, entre otras instituciones educativas, pues es urgente que se respeten los derechos laborales de los trabajadores universitarios. Exigimos que se destinen recursos presupuestarios públicos suficientes para atender los pagos salariales y las prestaciones laborales de los trabajadores de esas universidades, pues rechazamos que se califiquen como en quiebra la situación financiera de las universidades públicas, ya que una institución educativa no puede ser medida con los mismos criterios mercantiles de una empresa privada y que usan indistintamente los gobiernos ignorantes y neoliberales. El gobierno federal debiera concebir que la educación es un bien público que habrá de atenderse estratégicamente para que sea parte del desarrollo nacional. Invertir o no en estas no es opción, es una obligación de los gobiernos federales y locales. Se debe destinar un presupuesto suficiente para todas las universidades públicas y particularmente para las universidades arriba indicadas, pues en otros momentos los gobiernos priistas y panistas han rescatado a los bancos y a las carreteras concesionadas. Hoy el gobierno de Enrique Peña Nieto desvía parte importante del presupuesto público a universidades privadas, a partir de las reformas panistas que heredó, y esto no puede continuar así. El presupuesto de egresos de la Federación debe canalizarse correctamente y para ello debe reordenarse los criterios desde la SEP, CONACYT, Hacienda y Cámara de Diputados. Exigimos nos devuelvan a las universidades públicas la parte que hoy se desvía a las privadas. El CITUAM y sus demandas contractuales. El CITUAM demanda el 20% de incremento salarial, el ajuste al tabulador salarial administrativo y académico para todos y cada uno de los puestos de trabajo, así como la revisión del contrato colectivo de trabajo. A esas demandas se incorporó un segundo emplazamiento a huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo, con estallamiento de huelga también para el 1 de febrero. Sobre el primer emplazamiento por revisión salarial y contractual, las autoridades de la UAM, después de 7 rondas de negociación, no han dado respuestas concretas a las demandas importantes. Solo presentaron 5 propuestas para atender peticiones de escaso impacto a los trabajadores. Varios ofrecimientos están por debajo de la petición sindical. Los administradores de la Universidad Autónoma Metropolitana están haciendo tiempo deliberadamente en las negociaciones, pero sin comprometerse a resolver las demandas que tienen del pliego de revisión contractual desde el 29 de noviembre. A lo más que se ha comprometido es para que el 26 de enero presentaran el paquete económico completo. Llamamos a la opinión pública a que esté atenta a esta fecha, pues nos iremos a huelga si este paquete económico es insuficiente y no repara la inflación que mermó nuestros salarios el año pasado y que fue, como ya habíamos dicho, del orden del 6.77. El emplazamiento a huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo incluye sendas demandas que las autoridades no han querido resolver. Destaca la exigencia de cubrir urgentemente plazas de base, con lo que Hacienda ya les aprobó en el analítico de plazas 2018 y que es de 11.110 plazas, reduciendo para ello la costosa plantilla de personal de confianza, cuyas contrataciones son innecesarias en la UAM en virtud de que realizan funciones de los trabajadores de base. Se pide en concreto que se descongelen más de 200 plazas administrativas y 100 plazas académicas de base
que no han querido contratar o convocar por concurso de oposición por su carácter laboral definitivo en la contratación. Por otra parte, urge concretar un acuerdo de mejora salarial y que dejen de condicionar el disfrute y la calidad de prestaciones como despensa, lentes, aparatos ortopédicos, prótesis dentales y ayuda a guardería. Por último, se exige que respeten el derecho a una representación sindical plena en la unidad Lerma y el respeto a la bilateralidad laboral en todas las unidades, pero particularmente en la unidad Iztapalapa, que hoy se encuentra totalmente afectada con medidas autoritarias como las que impusieron las autoridades de esta unidad a los vigilantes en agosto del año pasado, con sistemas de vigilancia no pactados con el sindicato y apoyados con sistemas eléctricos de botones de pánico, cámaras, drones, plumas y torniquetes, contratación de personal de confianza que actúa como guardia privada y métodos de hostigamiento laboral. Se pide se reparen omisiones y se otorgue la capacitación adecuada para el trabajo mediante un plan general de capacitación que incide en la promoción laboral escalafonaria. Paralelamente a este emplazamiento, se pide se concreten los acuerdos sobre el plan complementario de jubilación que hoy tiene la indefensión a muchos académicos de alto nivel que han dado su vida a la universidad y que simplemente no pueden jubilarse por el descenso de hasta 2/3 partes que subiría su salario. Se demanda además la actualización del valor de la despensa mensual que reciben los trabajadores en virtud del deterioro por la inflación y la espiral de precios de la canasta básica. También se exige que las autoridades ya no contraten empresas privadas externas para la realización de trabajos propios de los trabajadores de base, con mecanismos simulados pero que suponen en los hechos subcontratación o outsourcing. Demandamos de las autoridades de la UAM respuestas concretas para resolver las demandas de los trabajadores. Muchos de estos problemas tienen más de 2 décadas y es momento de resolverlos en el marco del contrato colectivo de trabajo. Exhortamos al doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro, rector general de la UAM, y al secretario general, doctor José Antonio de los Reyes Heredia, a mostrar una disposición a la negociación y al diálogo que evite un conflicto de huelga en nuestra casa de estudios. Por la unidad en la lucha social, Comité Ejecutivo 2016-2018, Ciudad de México, 20 de enero de 2018. Bueno, pues esto en síntesis reduce cuál es la posición de nuestro sindicato, qué es lo que estamos pidiendo de manera concreta, compañeros. Si ustedes tuvieran alguna duda, alguna pregunta sobre alguna prestación de la que estamos hablando o de la situación de la Universidad Autónoma Metropolitana, pues sería el momento de manifestarlo para que posteriormente continuáramos con la presentación de las otras universidades estatales. Yo quisiera preguntarle si ya tienen alguna postura, creo que no se escucha. Se oye así como... Sí, ok. Yo quisiera preguntarle si ya tienen alguna postura con respecto al proceso electoral que ya está por llevarse a cabo en este año, en el mes de julio, y de alguna manera si ustedes están en apoyo a algún candidato a la presidencia de la República. Bueno, como sindicato independiente de trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, nuestro sindicato es totalmente plural. Nuestro sindicato no se manifiesta nunca por ningún partido político en particular. Existe una amplia pluralidad política al interior de nuestras filas de afiliados. Nosotros estaríamos básicamente sí criticando algunas posiciones políticas, como es principalmente la posición priista y panista, porque son grupos políticos que normalmente han estado golpeando a las universidades públicas, que han estado restringiendo presupuestos. Este sexenio es el sexenio que vemos más bajo en cuanto a salarios contractuales, pero particularmente salarios universitarios. Ya había una tendencia de 15 años atrás, pero ahorita se agudizó en este año pasado en particular, que tuvimos pues un menos crecimiento, porque fue de menos 2.5, ¿no?, con respecto a lo que se esperaba de la inflación, ¿no? Quedamos con el incremento que logramos en 2017, pero por el efecto de la inflación quedamos menos 2.5 abajo de ese nivel. Entonces,
esa sería la posición del Situam. Hay de todos los partidos. Claro que hay una tendencia hacia la izquierda, manifiesta. Sin embargo, nosotros más bien lo que le pedimos a ellos es que se pronuncien, que los candidatos se pronuncien respecto a la situación que están viviendo las universidades públicas, porque no hemos escuchado en ningún discurso ni en ninguna campaña que hagan una propuesta concreta para las universidades públicas, ¿no? Y no es posible que se mantengan al margen de esta problemática tan importante. Ustedes escucharon las manifestaciones de los compañeros que no les han pagado aguinaldo, que se los pagaron por partes, ¿no? Que les están escatimando ciertas prestaciones. En algunos hay hasta acuerdos, bueno, no está el sindicato de administradores de Zacatecas, pero hay acuerdos donde están pactando reordenar prácticamente a la baja su contrato colectivo de trabajo, ¿no? Entonces, esto es algo que no vamos a permitir. Estamos justamente, si ustedes se pudieron percatar de meses atrás y de años atrás, pues haciendo esfuerzos desde la CENSUICIC, en el caso del Situam, pero llamando a las vertientes del sindicalismo a que se sumen a un frente unitario, porque no vamos a permitir que sigan afectando los salarios y los contratos colectivos del sector universitario. Podríamos ya decir que este segundo emplazamiento ya es un hecho para que está ahí el día 1 de febrero, porque vemos que ya es un segundo emplazamiento, y si ya se puede dar por hecho, a pesar del llamado que hacen ustedes al rector. Sí, es muy posible la huelga si no hay una respuesta concreta de las autoridades. Por años han estado dando largas a una serie de problemáticas, ¿no? Ustedes vieron la lista que ya expusimos, han estado escatimando sobre todo con prestaciones, ¿no? Hay muchas, tenemos un excelente contrato colectivo de trabajo que es todo un librito, pero que no se cumple al 100%, ¿no? Que las autoridades se han encargado de ordenar de tal manera su administración para ir delegando, ir postergando sobre todo prestaciones. Entonces ya la gente está muy molesta, los trabajadores de la UAM están molestos, nos han cargado fuertes impuestos a todas las prestaciones. Nosotros sabemos que en el caso de la UNAM alcanzan a cubrir por otros ingresos estos impuestos y de esa manera pues benefician a sus trabajadores, mientras que en la UAM pues las autoridades no hacen un esfuerzo por cubrir estos impuestos con los trabajadores en general. Hacen solo el esfuerzo para cubrir el impuesto de becas y estímulos con los trabajadores académicos, y a los trabajadores administrativos y académicos en general que no tienen becas y estímulos, pues no los apoyan en el pago de estos impuestos, ¿no? Entonces es una de las quejas que tenemos como organización sindical, porque es un trato discriminatorio. Se hace de un lado, pero no se hace del otro este apoyo. Entonces, pues si no hay una respuesta positiva, es inminente y nos vamos a sumar varios a este movimiento. Sí. Preguntar, lo mencionaba, pero que se pudieron dar un poco sobre la postura de la universidad en las negociaciones previas. Me comentaba que era la 7ª negociación. Sí. ¿Cuál era la postura que asumía? Pues la postura que ha asumido la universidad es prácticamente alentar las respuestas, o sea, no da una respuesta inmediata, el ritmo es muy lento, y lo que ha dicho en particular el secretario general, el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, ha dicho que hasta que no tenga elementos diversos va a ser una respuesta integral. Esa es su respuesta permanente, ¿no? Que él va a dar una respuesta integral en la medida en que conozca todas las necesidades del sindicato, pero bueno, en estas alturas pues ya deberíamos de tener varios acuerdos firmados sobre reparación de ciertas prestaciones, ¿no? Incremento de prestaciones, modificaciones al clausulado. El Situam fue muy concreto, hizo redacciones muy específicas para las modificaciones de las cláusulas de nuestro contrato colectivo de trabajo, hizo también una petición muy clara del incremento del 20% al salario y ajuste al tabulador, vamos a decir que el promedio también como del 20%, aunque son diferenciados por puestos. Entonces, pues no hay respuestas, son mínimas las respuestas, y pues ya los tiempos de la negociación ya han avanzado mucho, y sí estamos pues preocupados porque no hay una respuesta seria, concreta, por parte de las autoridades. De nuevo, compañeras y compañeros, buenos días de los sindicatos y de los medios
agradecerle su presencia a esta conferencia de prensa. Parte de los motivos que nos tienen aquí a los 3 referentes del sindicalismo universitario, la CONTU, la PENSO y la SUNCESI, es que en el contexto de lo que tiene que ver con la reforma educativa, derivado de las reformas estructurales a nivel nacional y que han consolidado un modelo económico, político y social, es que se está prefigurando un escenario complicado para la gran mayoría de las instituciones de educación media superior y de investigación y cultura en nuestro país, que ven una perspectiva de trastocar derechos y conquistas de los trabajadores, y que obviamente en ese contexto se están dando las revisiones salariales y contractuales con la crisis que se presenta en algunas universidades, en mayor o menor medida, pero prácticamente es una cuestión generalizada. En ese sentido, yo escucho a los reporteros que preguntan sobre los candidatos. Yo quiero señalar lo siguiente. Primero, es increíble y nosotros como exigencia debemos decirle al gobierno y a la clase política y empresarial que no pueden gastar más de 6,000 millones de pesos en un proceso electoral cuando quieren socavar derechos y conquistas de los trabajadores y de la universidad pública. Y en eso también los trabajadores, nosotros como organizaciones sindicales, no podemos orientar si vamos por la derecha o por la izquierda, porque vemos por parte de la clase política y empresarial del país y la partidocracia que no se pronuncian en favor de la clase trabajadora y mucho menos en favor de la sociedad. Por eso creo que lo que hay que resaltar es este esfuerzo de unidad y el compromiso, al menos por parte del STUNAM y de la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, es de primero la más amplia solidaridad y respaldo, pero le indicamos 3 ejes fundamentales: la defensa de las instituciones de educación superior, media superior y de investigación y cultura del país, la defensa de nuestros contratos colectivos de trabajo y nuestros derechos, y la defensa de nuestras organizaciones sindicales. Y ahí está ya el pronunciamiento, ahí está la propuesta, y que le quede claro a la clase política y empresarial que vamos a ir en esfuerzos de la rearticulación del sector universitario para recobrar y darle a las universidades públicas y a los centros de investigación y cultura de nuestro país los recursos que se requieren para generar un proyecto alternativo de nación que actualmente no lo tenemos. Gracias. Sí. ¿Habrá alguna otra pregunta, compañeros, en este momento? ¿No? Los medios, ¿no? Bueno, yo entregaría el boletín de prensa para ustedes. Ya se lo entregó. Ok, ya lo tienen. Entonces, pues continuaríamos con nuestras intervenciones, si estamos de acuerdo. Como me ha estado pidiendo la palabra, bueno, primero el compañero de la CONTU, posteriormente, por favor, Carlos. Bueno, yo quisiera señalar a nombre de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, la CONTU, que en la última sesión que tuvimos en noviembre en la ciudad de Oaxaca, acordamos hacer visible ante las autoridades, tanto de la educación superior como de las autoridades federales y estatales, nuestro enojo e inconformidad por la situación que está prevaleciendo tanto en las universidades en general como en las universidades públicas estatales, que son las que más han estado sufriendo el embate de estos recortes presupuestarios y también la búsqueda de desarticulación de los derechos y beneficios que se han obtenido gracias a la lucha de años que han mantenido los sindicatos universitarios. Nosotros creemos que el problema que enfrentan hoy las diversas universidades no es un problema generado por los trabajadores. Creemos que esto más bien deviene por la falta de planeación y por los abusos que ha realizado tanto las autoridades del gobierno federal, los gobiernos estatales y los directivos universitarios, que han impactado las posibilidades de mejora en las condiciones y derechos de los trabajadores, así como en las prestaciones sociales. Nosotros, como confederación, estamos en contra del tope salarial. Creemos que este es un mecanismo que ha agotado las posibilidades de lucha de los trabajadores al enfrentarnos a una postura férrea e intolerante por parte de las autoridades para reconocer las dificultades que enfrentan hoy los trabajadores universitarios, quienes día con día llevan a cabo un esfuerzo por cumplir no solo con las políticas educativas, sino con los programas de evaluación y los programas de mejora en la calidad y en la pertinencia de la educación superior. Vemos que hay un trato injusto y desigual
que se ha generado por la aplicación de dichas políticas educativas, que lo que está llevando es que las comunidades universitarias se dividan entre aquellos que reciben ciertos beneficios por incorporarse a los programas de estímulos y todos aquellos que por algunas razones o no están dispuestos a involucrarse en dichos programas o no pueden llevarlo a cabo, que impacta notoriamente sus posibilidades económicas. Nosotros estamos muy claros que se requiere de la unidad sindical, pero que también es necesario la autonomía que deba de tener cada organismo nacional frente a las posibilidades de lucha. Debemos de ir unidos a combatir esta postura de los gobiernos federales, estatales y sobre todo de los directivos. Muchos de los rectores que están actualmente dirigiendo las universidades y principalmente las universidades públicas estatales han hecho un abuso notable de sus posibilidades de aplicar el presupuesto, y nosotros lo vemos en el caso de Michoacán, de Zacatecas, de Morelos, de Oaxaca, cómo parte de la problemática está determinada por los abusos que se le permiten a los directivos universitarios en relación con el manejo del presupuesto, y sin embargo no hemos observado por parte del gobierno federal ninguna demanda o acción legal en contra de dichos directivos. Eso es muy preocupante porque se les da manga ancha para que manejen a su antojo las universidades, que puedan imponer incluso esquemas de contratación que están fuera de las bases que se establecen en los contratos colectivos y que hoy progresivamente están empezando a llegar en aquellas universidades que anteriormente no enfrentaban este problema. Nos referimos a la cuestión del outsourcing y también al incremento notable de las unidades burocráticas que están apegadas a los programas que se derivan de las políticas educativas. Y algo muy particular que nosotros como Confederación quisiéramos destacar es que celebramos que haya salido de la Subsecretaría de Educación Superior el doctor Salvador Jara, que durante mucho tiempo ha sido un contenedor que no ha permitido que se establezca una real relación de mejora en las condiciones de las universidades públicas. Es necesario que en esta unidad y en esta diversidad pongamos en el frente no solo el problema de los contratos, el problema de los salarios, sino también el problema de los abusos que están llevando a cabo las autoridades universitarias. Es necesario que exijamos el castigo a quienes de manera irresponsable están haciendo uso inadecuado de estos recursos. Y nos alegra que en este tipo de reuniones podamos llegar a un planteamiento de unidad y celebremos que frente a los problemas también estemos abriendo oportunidades de poder llegar a realizar acciones que esperemos que en los próximos meses se hagan evidentes. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Estaría, bueno, no sé si Carlos, bien. Luis había pedido la palabra. ¿Sí, Carlos? Primero. Bueno, ahora ya buenas tardes. Y quisiera referirme a un caso particular. Y no solamente las universidades están en una situación de crisis, yo diría todo el sistema nacional de conocimiento, la educación básica, la educación media, los centros de investigación y las instituciones de cultura. En particular en los centros de investigación se está en una situación bastante crítica. Por un lado, podríamos decir que no ha existido una política nacional en ciencia y tecnología. A pesar de que hace algunos años, hace cerca de 20 años, se aprobó una ley de ciencia y tecnología, algunos consideramos que es más bien una mal disfrazada ley de fomento industrial. Esto es, no se trata de una ley que favorezca la ciencia y la tecnología, sino de una ley que busca anclar a los centros de investigación a la iniciativa privada. Necesitamos, desde nuestro punto de vista, tener una política científica y tecnológica de Estado. Y esto es claro que no existe y se refleja en el abandono crónico que se vive en todas nuestras instituciones. Y doy simplemente 2 o 3 ejemplos. En prácticamente todas nuestras instituciones
hace entre 15 y 20 años están prácticamente congeladas las contrataciones. Esto lleva a que haya compañeros investigadores de 70, 80 y hasta 90 años. Y no es una frase, hay compañeros que se están muriendo en los laboratorios. ¿Y por qué? Porque no hay una política de renovación de la plantilla de personal. El caso de nuestros compañeros, por ejemplo, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, tuvieron que pasar 15 años sin incremento salarial. Y tuvieron que hacer una lucha de 3 años para lograr la firma de su contrato colectivo de trabajo. Nuestros compañeros del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, lograr el reconocimiento de su sindicato les costó nada más 30 años. Esto no solo es la política de agresión a las instituciones, sino a la organización de los trabajadores. Nuestros compañeros del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica les costó mucho lograr la firma de su contrato colectivo, solo para que ahora CONACYT, su cabeza de sector, les diga que no puede cumplir más bien el INAOE les dice que no puede cumplir el contrato porque CONACYT no lo autoriza. ¿Dónde está entonces la legislación laboral? ¿Dónde están entonces los derechos de los trabajadores? En fin, son una serie de problemas que afectan gravemente a nuestras instituciones. Más aún, y no tenemos el dato exacto, pero hay cerca de, alrededor, Petronilo sí lo sabe, 30 y tantos centros de investigación que dependen de CONACYT, y habemos además algunos otros centros de investigación que dependemos de secretarías de Estado. Por ejemplo, el INIFAP y el Colegio de Postgraduados dependen de Zagarpa, el Instituto de Tecnología del Agua de Semarnat, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, que le cambiaron nombre, el Mexicano del Petróleo y el de Investigaciones Nucleares, dependemos de la Secretaría de Energía. Bueno, en todas estas instituciones, independientemente de quién sea nuestra cabeza del sector, estamos en una situación de crisis. Falta de presupuesto, agresión a los derechos de los trabajadores, en muchos casos se impide a los trabajadores el derecho a la organización. Entonces creemos que sí tenemos que unificar nuestros esfuerzos, tenemos que luchar en estas coyunturas de revisiones salariales y contractuales por unificar nuestros esfuerzos, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que luchar también, y me parece que eso tiene que ser parte de nuestros planteamientos, por una verdadera política de Estado para educación, ciencia y tecnología y cultura. No es posible que a las instituciones de cultura se les pretenda hacer comparsas del turismo, se pretenda utilizar las instalaciones culturales, el patrimonio cultural para favorecer el turismo, que se pretenda que las instituciones de investigación en ciencia y tecnología simplemente seamos maquiladores de los grandes laboratorios transnacionales, que las universidades estén en una situación de penuria como están ahora. Entonces, esa es la propuesta que tenemos en muchos centros de investigación. Sí, vamos a dar la lucha, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo, pero también tenemos que dar la lucha por estas políticas. Y me parece que precisamente, y bueno, ya un poquito en relación con la pregunta del periodista que se tuvo que retirar, y los trabajadores sí tenemos propuestas. Vemos, lamentablemente, que en ninguno de los partidos políticos hay propuestas de carácter educativo, científico y cultural de fondo. Nosotros sí tenemos. Y precisamente esa es la idea, el plantear cuáles son qué tipo de educación superior queremos, qué tipo de investigación científica, qué tipo de instituciones de cultura tenemos, y incluso queremos retar a los partidos a que nos escuchen y a que nos digan si están de acuerdo o no, o qué propuesta tienen ellos. Pues creemos y como el SITUAM, en el SUTIN tampoco estamos posibilitados de pronunciarnos por tal o cual candidato, pero sí tenemos la decisión de participar en política, sí tenemos la convicción de que tenemos que hacer nuestros planteamientos políticos y plantearlos de frente a la sociedad. Entonces creemos que tenemos que unificar la lucha salarial, la lucha contractual, con la lucha por el fortalecimiento de las instituciones de educación, de investigación y de cultura. Gracias. Luis, por favor. Luis. De entrada, hay que señalar, lo hago como responsable de la Comisión de Relaciones Exteriores de la CEPSIC, que el SITUAM es fundador y uno de los principales impulsores de esta coordinadora, promotor
original del Pacto de Unidad y Solidaridad, y actualmente promotor y cemento puente para bordar sobre la unidad del conjunto de las vertientes del sindicalismo universitario, de la investigación y la cultura. Obviamente, la CENSO-ISIC va a llenar de solidaridad al CITUAM, porque además es uno de sus integrantes. Habrá que dar por descontado ese asunto. Y por supuesto que estaríamos haciendo todo lo posible para que aterricen los afanes unitarios de las tres vertientes, porque creemos que esa quizá es la principal debilidad que explica el avance de tantas medidas neoliberales y tantos pasos en el sentido de la privatización y la comercialización de la educación, la investigación y la cultura. De todos nosotros y nosotras es conocida la delicada y cada vez más grave situación por la que atravesamos las y los trabajadores mexicanos y la población en general. No es necesario hacer recuento de los múltiples problemas económicos, sociales, políticos, de seguridad y hasta ecológicos que no parecen tocar fondo. La crisis en la educación es un claro ejemplo de la catástrofe nacional. Nunca en el pasado habíamos enfrentado una situación de penuria financiera como la actual, que se está convirtiendo en catástrofe que amenaza la existencia misma de las instituciones. Estamos claros que para el capital, la educación y el conocimiento constituyen una gran oportunidad para la obtención de ganancias. Para eso se requiere avanzar en la privatización, comercialización de la educación y el conocimiento. Esos afanes privatizadores pasan por la culpabilización de las y los trabajadores y sus conquistas, pensiones, prestaciones y el simple empleo, aún limitadas y precarias, como las causantes de la quiebra financiera, encomillado. La irresponsabilidad en el financiamiento suficiente y la corrupción gubernamental de los funcionarios universitarios y de múltiples directivos de empresas privadas se pretende ocultar para facilitar el cumplimiento de la agenda neoliberal privatizadora. La principal causa de todo eso, ya la señalé, es nuestra dispersión, nuestra fragmentación. No hay motivo, no hay razón para que estemos tan fragmentados, tan dispersos en nuestras luchas, y estamos haciendo justamente ese esfuerzo más allá del respeto de distintas posiciones políticas sanas que deben existir en toda expresión democrática. Y si no existen, habrá que inventarlas, porque la democracia es un patrimonio de la clase trabajadora. Por supuesto que los y las trabajadoras organizados en sindicatos, en nuestras tres vertientes, como principales actores del fenómeno educativo, del proceso educativo de investigación y de cultura, somos los más autorizados para definir el rumbo de la educación y de la investigación y la cultura en nuestro país. Más cuando en nuestras vidas tenemos compañeros de servicios, de intendencia y demás, bastante claros, claros en la concepción educativa, y que además en nuestras propias filas contamos con investigadores del más alto nivel mundial en materia educativa. Por supuesto, y además nuestras tres vertientes han definido ya alineamientos generales en esta materia de nuestra propia visión de educación pública, gratuita, científica, de calidad. Sí, claro que tenemos cosas que decir al respecto, y no podrá
ocurrir, como en el caso de educación básica, que se hace una reforma educativa al margen de la opinión de los actores centrales. En este caso tenemos que exigir que se nos tome en cuenta. Normalmente se hacen estudios del deterioro salarial basados en el análisis del salario mínimo general. Y no se dice que el deterioro salarial de los salarios contractuales es peor aún. Y eso nos incluye. Entonces, tenemos también ahí la necesidad de demandar condiciones favorables, porque el salario incluye incluso las pensiones. Es un concepto muy amplio. Tenemos que tener muy claro que nuestra concepción de defensa de las instituciones del desarrollo de la educación, el conocimiento en general, debe estar sustentada en condiciones de trabajo y salariales dignas, porque van junto con pegado. Y entonces, toda la solidaridad del Situam, todos nuestros esfuerzos para construir la unidad de tal manera que en la lucha podamos demostrar que sí se puede avanzar, que sí hay dinero para que se cubran a las instituciones y que eventualmente estaremos dando pasos para una unidad superior en términos incluso orgánicos. Sí, claro. Sí, yo quisiera resaltar un punto que desearía que los medios todavía aquí presentes o todos nos fuéramos con esta información o la pudiéramos resaltar. El 19 de enero constituimos el Comité de Huelga Nacional, que es una instancia, un espacio de lucha, de unidad de los sindicatos universitarios que conformamos la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Educación y Cultura, valga la repetición del término, pero que este espacio no es un espacio sectario ni excluyente, al contrario, es un espacio incluyente, donde precisamente nosotros hacemos un llamado aquí a todos los compañeros representantes de las organizaciones sindicales a que lo lleven a sus instancias de deliberación, a sus bases, que lo expongan, que lo interioricen. Forma parte del convenio que decíamos, se firmó a principios de enero del 2017, entre varias organizaciones, más de 20 y tantas organizaciones sindicales, y que precisamente nosotros lo que pretendemos es operarlo y que en ello se precisamente concluya todo ese descontento que existe a nivel general en los sectores de educación superior, que no es de hoy, es de muchos años. Han sido muchos años donde estos sectores han externado, han sido propositivos en sus diferentes entidades, por decirlo, hablando de los compañeros de Zacatecas, de Tabasco, Michoacán, han sido propositivos aquí mismo en la ciudad, la capital central del país. Se han externado, se han hecho diferentes propuestas en foros, en la Cámara de Diputados, en diferentes instancias, y por propuestas no han quedado. Hay un olvido, hay un rezago en el presupuesto, en la educación. Tenemos un factor común, que es el incremento de personal de confianza. Tenemos un factor común que es robo de materia, falta de presupuesto a la investigación para que se desarrollen los proyectos de investigación tecnológica, científica, culturales. Tenemos la privatización de la cultura, muchos aspectos pues, que nos unen, nos engarzan y son similares. Todo este descontento se ha llevado muchos años hablando, no nos hemos negado al diálogo, siempre he estado presente en los compañeros de FENSU, de CONTU, lo mismo lo acaba de decir el compañero Arturo Hinojosa, los esfuerzos que hicieron en Oaxaca. En sí, por propuestas no han parado los compañeros de Restunam, aquí que son de la Federación de Sindicatos Universitarios. Entonces, lo que nosotros decimos es que está este espacio, enriquezcámoslo, potencialicemos, sabemos que no es como con la acción y la movilización que también vamos a poder lograr nuestros objetivos. De esa manera, pues sí, les decimos que nuestra próxima sesión del comité
de huelga nacional es el viernes 26 de este mes, en las instalaciones del CITUAM, desde las 10 de la mañana. De igual forma, invitarlos a que participen con nosotros también en la marcha del 31 de enero, una marcha multitudinaria de todos los sectores, que podamos coordinar este esfuerzo también. En lo inmediato está eso, también, bueno, recordar que nosotros como sindicatos tenemos nuestra marcha anual, precisamente el 26 de enero, desde las 4, partiendo de Rectoría General, de la Unidad Xochimilco, UAM, a la Rectoría General. Entonces, bueno, esa es la razón, compañeros, y pues sí nos invitamos a que unifiquemos esfuerzos y veamos esta instancia del comité de huelga como una forma más de lucha y que, bueno, va a llegar hasta donde todos querramos. Y hay muchas cosas, sabemos que ya varios sindicatos tienen acuerdos, van avanzando, pero los problemas siguen ahí. El salario ya se externó un punto de vista de que no estamos muy contentos con el tope salarial del 3.4 y pues nos puede unificar muchas luchas, que es un posible también emplazamiento a huelgas por el salario de emergencia, sí, que es algo de lo más sentido de nuestras bases de trabajadores. Pues bueno, yo la dejaría en ese sentido y nada más decir también que dentro de nuestro programa de conferencia está que pidamos precisamente al Poder Ejecutivo instalar una mesa institucional de negociación. Sí, es algo importante, debido a que esto, pese a que ya se ve que quieren ir arreglando algunas cosas en los estados, como decía, no para todo esto de ahí, va más allá, no hay políticas de gobierno en muchos sentidos, necesitamos tocar este punto, que se abra, solicitamos una mesa, instalar una mesa institucional con el Poder Ejecutivo, y que en esas mismas posiblemente estén también las secretarías de Hacienda, de la SED, y todas las instancias, por ejemplo, la propia Núñez también, que son actores que tienen que ver con todo esto. Y con ACID. Bien, entonces sería mi intervención. Muchas gracias, compañeros. Junto a la lucha que estamos llevando como sindicatos, se han sumado algunas otras superestructuras organizacionales, vamos a decir, ¿no? Nos acompaña en esta ocasión un compañero de la UNT. Yo he estado también hablando con Martín Esparza, que es de la Nueva Central de Trabajadores, mando saludos a este espacio, y ellos han estado muy activos también en toda esta organización y muy pendientes de qué pasa. En esta ocasión me pide la palabra el compañero representante de la Unión Nacional de Trabajadores. Compañeros, muy buenos días. Y José Luis Teris Ortega, servidor, secretario de Relaciones Exteriores de Telefonistas. En el marco del convenio que tenemos bilateral con los compañeros del CITUAM, desde luego les refrendamos nuestra más amplia solidaridad. Igualmente, a todos y cada uno de los sindicatos universitarios, los invitaríamos a la movilización nacional que se va a realizar el 31 de enero. Ya lo comentó nuestro compañero del CITUAM, en la Ciudad de México va a haber un evento, pero en todas las plazas de este país se va a replicar el mismo. De manera local, las organizaciones vamos a estar replicando este evento. Telefonistas tenemos la característica de estar en todo el país, a todo lo largo y ancho del país. Ahí, conjuntamente con sus compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores y de otros esfuerzos organizativos, cabe mencionar, estamos impulsando y vamos ya en la segunda reunión de una estructura, de un espacio de dirigentes muy amplio, muy amplio, muy plural, muy respetuoso, y la idea es replicar a nivel nacional esta movilización el 31 de enero, con las características que en cada lugar se requieren, por una parte. Por otra parte, compañeros, sí queremos resaltar el hecho de que a todos los sindicatos, a todos los trabajadores, nos hermana precisamente la reforma laboral. ¿Por qué lo comento? Más allá si somos apartado A o apartado B, es preciso recalcar que una de las características de su lucha, el outsourcing, es precisamente lo que ha estado siendo impulsado desde las reformas laborales. Nosotros debemos obligadamente de tener esto en nuestro radar, de ser uno de los ejes principales de lucha, ver una reforma laboral que no atente en contra, sobre todo, de los contratos colectivos de trabajo. Efectivamente, el deterioro de los salarios contractuales es mayor que
el de los salarios mínimos. La apuesta del gobierno federal es única y es muy sencilla. Salarios mínimos y seguro social. Regreso del tripartismo, prácticamente la desaparición del sindicalismo independiente, están prácticamente prohibiendo los sindicatos gremiales y de igual manera el derecho de huelga. Y el derecho de huelga en dos vertientes. Quiere capturar nuevamente un tripartismo versión 3.0, en el que va a estar inclusive sobre representada la CTM. Están planteando en el organismo que estaría a cargo de la toma de nota de sindicatos, contratos colectivos y mediación, dos representantes de la CTM. Uno en la CROC y hay otro en disputa. Por lo tanto, sería una versión turbocargada sobre el asunto del derecho de huelga. Los conflictos colectivos, compañeros, insistimos, no tienen ningún rezago. No hay ningún rezago en los conflictos colectivos. En donde está el rezago es en los conflictos individuales. Sin embargo, pretenden de manera muy sucia que sea esta instancia de mediación la que se encargue de ver precisamente los conflictos colectivos, las huelgas, hasta prácticamente un minuto antes de que esta estalle, y entonces le darán al Poder Judicial un asunto absolutamente penal. El Poder Judicial, en el caso de los conflictos colectivos, sería una mera figura de adorno. En este sentido, compañeros, les pedimos muy respetuosamente que adicionalmente a sus ejes de lucha, que ya han sido muy abundantemente argumentados, también tomen la reforma laboral. La reforma laboral afecta a todos y cada uno de los trabajadores, sean formales, sean informales. Muchas gracias, compañeros, y cuenten con la solidaridad del Sindicato de Telefonistas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias para todos los compañeros que se han manifestado. No sé si los compañeros de Educación Media Superior, bachilleres, quisieran compartirnos sus palabras. ¿Sí? Bueno, pues igual buenas tardes, gracias por la invitación. Y siguiendo pues en el mismo tenor, en el caso de nosotros, Colegio Bachilleres, también tenemos, pues si no la misma problemática es similar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues estamos en el mismo barco que es la educación, en diferentes niveles, pero al final de cuentas ese es el meollo y lo que nos tiene aquí. Nosotros en el colegio tenemos ahorita la problemática, estamos en revisión salarial, vence el 31 de este mes, pero seguramente vamos a tener que prorrogar por las situaciones que tenemos ahorita, porque los profesores están, pues el semestre empieza el 6 de febrero, nos vamos a prorrogar hasta el 16, pero la situación no es nada fácil, es complicada, porque adicionalmente de lo que implica la revisión salarial como tal, como todos los demás sindicatos, tenemos afectaciones directas a contrato colectivo. Y eso también es una cuestión que seguramente nosotros estamos evaluando en el seno del sindicato, pues meter un emplazamiento a huelga por violaciones. Y bueno, a nombre del sindicato, también quiero hacer extensivo el apoyo incondicional a la lucha de los compañeros de Situán, y que pues lo que sea necesario para que llevemos a cabo y que en verdad le demos sentido a este proyecto de unidad, pues para darle salida a esto, porque no la tenemos nada fácil. Es un año muy complicado en todos los aspectos, lo económico, político, social, y creo que tenemos que dejar de un lado ese protagonismo porque no nos lleva a nada, y que de verdad sí sumemos los esfuerzos y le demos sentido, y que tengamos claro cuál es el objetivo de todas las organizaciones sindicales. Gracias. Bueno, no sé si hay algún otro. Bueno, miren, compañeros, antes que nada, pues muchas gracias por todas sus expresiones de solidaridad hacia nuestro sindicato. Y sí les pedimos que estén muy atentos a cómo se van desenvolviendo las negociaciones para el caso del Situam. Del mismo modo, nos comprometemos a estar atentos a cómo están también dándose las negociaciones en los otros sindicatos,
el Comité de Huelga Nacional nos lo va a permitir. El año pasado hicimos una cuestión muy interesante donde nos percatamos incluso las distintas condiciones de trabajo que teníamos. Pues bueno, nos enteramos que a la UNAM sí se les apoya con el pago de sus impuestos para sus prestaciones, por ejemplo, ¿no? Un dato interesantísimo. Ha habido acercamiento de varios sindicatos. Ayer yo estaba en su momento en alguna reunión con la secretaria general del sindicato de profesores del Colegio de México, del Colmex, y también ella, bueno, de hecho se disculpó porque ya tenía un compromiso, pero tenía un uso de eso de venir y saludarnos, ¿no? Estamos todos al pendiente y creo que eso habla de un muy buen indicador a diferencia de otros años. Yo creo que no podemos ya darnos el lujo de no estar unidos, como ya lo han manifestado, y pues tenemos que concretar también acciones. Yo los invitaría a que también estemos muy atentos a las agendas y pudiéramos coordinar agendas en este ánimo de sumar esfuerzos, ¿no? Sabemos que cada organización, confederación, federación trae su propia agenda, pero creo que es el momento de coordinar agendas, de ver acciones y de sumar. Yo creo que es el momento oportuno para integrarnos nuevamente. Yo creo que como guardianes de la educación superior tenemos que impedir que lastimen los presupuestos públicos para las universidades, pero también para la educación media superior, porque es el semillero que posteriormente nos trae a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, los jóvenes se tienen que sumar de una manera también respetuosa, ¿no? Porque tenemos que informarlos. Aprovecho para decirles que hay una campaña de información que inicia a partir de mañana para el caso de la UAM, con nuestro estudiantado, para que también ellos estén atentos e informados de cómo se vienen desarrollando las actividades de la negociación. Ahí la universidad a veces nos ha hecho trampa, nos pone en contra de nuestros movimientos y creemos que es muy importante pues mantenernos en comunicación con nuestros jóvenes estudiantes. Bueno, pues yo les agradecería mucho. Bueno, este es un tríptico que por ahí enseña el compañero secretario de Prensa y Propaganda que hemos hecho a los jóvenes. Los animamos a que también ustedes se involucren con la comunidad universitaria o estudiantil que tengan, ¿no? Porque si no los llamamos, normalmente sí son utilizados en nuestra contra, y creo que esto en nada ayuda, porque incluso se distorsionan las cuestiones, ¿no? Nosotros estamos luchando por ellos también. Si bien nuestro móvil es el respeto a los derechos laborales, con ello también estamos defendiendo la calidad educativa y los presupuestos de los que ellos también pueden disfrutar en términos, bueno, de becas, de también tener un nivel de apoyo a sus prácticas de campo, etcétera, etcétera, ¿no? Las mismas clases, la calidad de la clase de un profesor que tiene estabilidad laboral no es la misma de un profesor que anda corriendo de una universidad a otra, que es el caso de muchos profesores de este país, ¿no? Entonces, los estudiantes tienen que entender, y nosotros también tenemos que hacer esfuerzos por explicar esta lucha y porque nos integremos de una manera respetuosa y articulada. Entonces, bueno, a mí me parece que si pudiéramos hacer un ejercicio de agendas para checar que todos estamos como que en el mismo canal, muy enterados de cuáles son nuestras acciones, pues con esto podríamos ya ir cerrando esta sesión de trabajo. Sí, yo nada más rápidamente, coincidiendo en todas las propuestas que se han hecho, yo nada más quisiera reiterar, porque mi compañero de telefonistas y el compañero Agustín mencionaron lo de la movilización, que pudiéramos retomarlo como un acuerdo, la movilización del próximo 31, para solicitarles, yo le pedí a los compañeros de Tabasco particularmente, y así lo vamos a hacer a las organizaciones de la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, que el día 31, por un acuerdo y una iniciativa de las organizaciones que nos estamos reuniendo, en las reuniones de dirigentes, pudiéramos ya llevar el acuerdo o la propuesta de realizarnos el próximo día 31, a partir de las 4 de la tarde, en la modalidad que se pueda. Y los que estamos aquí en la Ciudad de México, pues hay el acuerdo, yo lo puntualizo, ellos ya lo mencionaron, de movilizarnos a partir de las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México, en la perspectiva de, dentro del contexto general que se ha planteado de luchar por el cambio de rumbo económico, político y social del país, pudiéramos como sector de la educación, los universitarios, investigación y cultura, poder también ir en la defensa de nuestras instituciones, la defensa de nuestros derechos, como parte de ya un contexto más general, y
retomando lo que dice la compañera, y a partir de la integración de este Consejo Nacional de Huelga, estar atendiendo y solidarizándonos con las revisiones salariales y contractuales o con la problemática que está padeciendo nuestro sector. Gracias. Sobre eso no sé si habrá algún otro punto de la agenda. Bueno, nada más pues refrendar esta propuesta de que establezcamos ese acuerdo de participación para el 31 y que estén pues enterados que el 26 nosotros tenemos esas actividades que ya también les mencionó el compañero. ¿Cuál? Si quieres menciona precisa también la de 26. Nosotros estamos delineando esta sesión del Comité de Gobierno Nacional precisamente con una conferencia de prensa para que los compañeros de las universidades en conflicto, que hora financiera puedan estar. En este caso, todavía se lleven esa propuesta a los compañeros o ya más bien propuesta que se materialice, se haga realidad es el 26, se abre la sesión del Comité de Gobierno Nacional con una conferencia de prensa donde los protagonistas principales van a ser las universidades en crisis financiera o conflicto. Para que vayan contemplando en su agenda y pues nuevamente se vengan por acá ese día. Igual pensamos que vengan los de Nayarit, los de Oaxaca, otras universidades en que son 7 y creo que van surgiendo más, los de Colima también están en esa situación. Entonces, sí precisar eso, ¿no? Bueno, sería eso. Gracias. Pues hacer las invitaciones, sí sería bueno que nuestros secretarios de Relaciones y Solidaridad, antes de que se vayan, acuérdense que nosotros tomamos una foto, aquí la idea es, les decía que los secretarios de Solidaridad o de Relaciones Exteriores, como le llamen en su momento en los distintos sindicatos, que se coordinaran para que pudiéramos ya concretar incluso la logística para traer a los compañeros de los estados, ¿no? Si fuera el caso, apoyar o ver cómo nos coordinamos logísticamente, ¿no? Es muy importante que en este proceso, compañeros, intercambiemos mantas, o sea, háganos llegar mantas de solidaridad a nuestro local, es Tlalpan 1036, para el caso del Situam, Colonia Nativitas, y pues si ustedes requieren estar en proceso de revisión, pues con mucho gusto también nosotros les haremos llegar. Aquí está el secretario de Prensa y Propaganda del Situam, el compañero Luis Patiño, él puede coordinar